Hola, ¿cómo estáis? Este vídeo es un vídeo algo especial porque va a ser el comienzo de lo que probablemente va a ser el proyecto más ambicioso que yo he tenido hasta el momento en este canal de YouTube. Va a ser el comienzo, el primer vídeo de una serie de vídeos, una serie que no sé muy bien cuántos vídeos van a ser, pero pueden ser bastantes vídeos, en el que voy a hablar de una serie de juegos que comenzaron en el año 1991 con este juego. Alexander, el arte macedonio de la guerra. Alejandro Magno. Este juego, publicado en el año 1991, es el que luego da comienzo o del que sale la génesis de la serie de grandes batallas de la historia de GMT Games, que en la actualidad tiene 15 juegos, más este serían 16 juegos, y un montón de ampliaciones, que ahora mismo no recuerdo cuántas son, pero pueden ser 8, 10, 12 expansiones extra que venían en bolsa zip. Es decir, se trata de una serie muy extensa, con muchísimas batallas. Y además sacaron muchísimas más batallas en su revista, la revista de GMT, en C3I. Es decir, realmente es un juego de esos que puedes decir que puedes estar jugando toda la vida solo a este juego y tendrías para jugar continuamente. Cosas distintas además. Y yo creo que lo interesante de estos serie de vídeos, mi idea, ¿cuál es? Mi idea es mostraros evidentemente todos los juegos, las batallas de la historia. Y estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 juegos forman esta serie, aparte de las expansiones y de, por supuesto, el juego que lo inició, que es con el que vamos a empezar los vídeos, que es este, Alexander. La versión inicial, del año 91. Mi idea es que sea una serie de vídeos, probablemente va a ser una especie de obra semifaraónica, donde mi idea es explicar, no explicar los juegos tanto, que lo iré haciendo poco a poco, sino mostraros un poco cómo evoluciona. Por un lado, el sistema de juego y cómo evoluciona también la forma de hacer la guerra a través del paso del tiempo, ayudándonos de esta colección. Aunque veremos que hay algunos saltos de algunas cosas distintas, algunas cosas curiosas, yo creo que se va a hacer muy interesante. Yo digo, es una serie que a mí me encanta, como veis lo tengo todo, de hecho dentro de las cajas están todas las expansiones también que vienen en bolsa, por ejemplo la caja aquí del SPQR, que esta es la edición primera del SPQR, pues veis que no me cierra porque está repleta de fichas y de cosas, entre cosas que han venido en los C3I, en la revista C3I de GMT, más las diferentes expansiones y demás. Solo me faltaría comprar probablemente la nueva edición del SPQR, pero es que me da mucha pereza teniendo ya 15 juegos sobre ello y teniendo todo lo que viene en el SPQR teniendo aquí. Pero bueno, voy a tratar de mostraros, no sé cuántos vídeos van a salir, pero unos cuantos, desde luego, y trataré de mostraros, lo que digo, por un lado toda la serie de juegos y por otro lado también la evolución en la guerra, sobre todo en la guerra en la antigüedad, que es un poco lo que hay aquí en diferentes partes del mundo, en muchas partes del mundo, prácticamente en todo el mundo. Solo faltaría quizás China y Sudamérica, la precolombina, pero de lo demás hay prácticamente juegos de todo. Así que bueno, vamos a ir con el primer juego, que va a ser este que os he enseñado antes. Alexander. El arte macedonio de la guerra, que lo voy a poner aquí, es el primer juego de la serie. En este juego, como veis aquí en la caja, venían 4 batallas. Vemos desde abajo hacia arriba Caronea, Gránico, Isos y Gaugamela. Caronea es una batalla en Macedonia, entre macedonios y griegos, y luego las 3, Gránico, Isos y Gaugamela, son las 3 grandes e importantes batallas contra los persas. Y ahora, pues bueno, voy a hacer el ejemplo con lo que veis ahí abajo, que es la batalla de Gránico. He puesto aquí para que veáis la batalla de Gránico, que es la primera gran batalla que tiene Alejandro cuando se adentra en Persia, contra los persas. Y tenemos aquí el ejército macedonio, que son las fichas rojas, y aquí el ejército persa. Y esto de aquí es el río Gránico. Voy a utilizar esta batalla como ejemplo un poco para mostraros cómo funcionaba el juego cuando fue publicado por primera vez, y porque además es una batalla que tiene unas interesantes decisiones, sobre todo para el jugador persa. Persa tiene que decidir, digamos, una de las decisiones que es si decide cruzar el río y combatir, atacar al macedonio. El persa tiene un montón de caballería y podría decidir a dónde va y dejar sujetas a las falanges macedonias que están aquí, y sobre todo a la caballería
Macedonia, que son los compañeros. Aquí tenemos a Alejandro con los compañeros. Alejandro siempre formaba en el lado derecho de su ejército con su caballería, con los compañeros. Y los persas tienen esa opción. Y otra opción que tienen es retroceder una casilla y dejar que sean los macedonios quienes avancen y tengan un espacio para entrar. Eso les dejaría a los macedonios, digamos, entre la espada y la pared. La espada, que sería el ejército persa, y la pared, que sería el río Gránico. Si en algún momento tuvieran que retirarse, la retirada sobre el río pues les causaría muchísimas bajas, muchísimo daño. Y esta es un poco la decisión que en esta batalla se presenta para el persa. El macedonio lo tiene claro, tiene que atacar y tratar de ir hacia el persa lo antes posible. Probablemente va a empezar activando el macedonio, probablemente los compañeros, que es como solían empezar las batallas Alejandro. Y luego, pues bueno, según se vaya desarrollando. Voy a enseñaros un poquito ahora cómo funciona el sistema, viéndolo un poquito de cerca. ¿Cómo funciona? Ojo, en este primer juego, porque luego vamos a ver que hay algunas variaciones. Y esto es lo que pretendo enseñaros un poquito en el vídeo. Vamos a ver cómo funciona el juego. Pues una de las cosas llamativas que tiene esta edición, claro, es una edición del año 91, voy a repetir otra vez. Aparte de las fichas, que como veis pues no se parecen mucho, no, lo veréis luego, no se parecen mucho a las que han ido haciendo GMT después. Son monocolor, con las siluetas en negro. Tenemos también las hojas de ayuda, pues como veis son también bastante, digamos, austeras o parcas. Esta es la hoja de ayudas del juego, que vienen aquí una serie de tablas, aunque tenemos alguna otra tabla que nos viene aquí detrás de las reglas también. Vamos a darle un vistazo a las fichas. Las fichas, como vemos, las hay de dos tipos. Las hay dobles, que representan las falanges, que eran unidades mucho más grandes, mucho más numerosas y que además se movían con una formación, con un frente muy amplio, y por eso van a estar representadas aquí por dos fichas. Una ficha que ocupa dos hexágonos. Una cosa que veis aquí en el tablero es que las fichas encaran hacia las puntas de los hexágonos, no hacia las caras de los lados. Es decir, están apuntando hacia un vértice del hexágono. Eso lo que hace es que en el encaramiento las diferentes hexágonos nos van a formar. Los dos de delante van a ser el frente, los dos laterales van a ser los laterales, los dos de los lados son los laterales y los dos de atrás van a ser la retaguardia. Y esto va a tener influencia en el combate, claro. ¿Qué más vemos en las fichas? Pues vemos que normalmente tienen tres números. El primer número, ese que tenemos a la izquierda, por ejemplo aquí en esta unidad, en esta falange macedónica, es 10, es el tamaño, la cantidad de gente, la cantidad de soldados que la forman. 10 pues es un tamaño grande. Estas son unidades también de infantería y son tamaños grandes, de 6, de 7, pero si vemos por ejemplo la caballería, que está aquí más a la derecha, pues los tamaños son mucho más pequeños, de 2, de 4, de 3. Vale, así que tenemos que el primer número a la izquierda es el tamaño, y eso va a tener también influencia en el combate, porque va a ser la cantidad de gente que está peleando. Pero realmente el número importante es el del medio, que es algo más grande, que es la calidad de tropa. La calidad va desde 1, que sería lo peor, hasta 9, que sería lo mejor. Y es lo que nos va a indicar, digamos, el entrenamiento y lo bien que saben pelear esas unidades. Así que por eso vemos esta unidad de aquí, que es la Hipastis Agema, que digamos son la unidad de soldados de infantería de élite del ejército macedónico. Los mejores. Con una calidad de 9, que es una calidad extraordinariamente alta. Mientras otras unidades, pues vemos aquí que tienen 6, 8. Los macedonios son todos en general bastante buenos, pero si nos vamos por ejemplo a los escaramuceros, la gente de los arqueros, la gente que se adelantaba, digamos, en formación un poco más abierta, por ejemplo estos de aquí que vemos, pues tienen calidad 4 y tamaño 1, es decir, son muy pocos y con una calidad bastante baja, relativamente baja, desde luego muy baja para lo que es el ejército macedonio. Y nos queda el último número, el número de la derecha, que es el movimiento. Como veis, pues las caballerías mueven 8, las infanterías sus 5, los escaramuzadores mueven 6. El movimiento, esos son todos los factores que tenemos. Hay algunas cosas que son muy importantes también, que es el tipo de unidad que es, porque aquí en estos juegos
el tipo de unidad va a ser importante porque luego veréis cuando explique un poco el combate se va a cruzar el tipo de armas o el tipo de unidad que es con atacante con la defensora. Y además en las que tienen unidades misil, como son por ejemplo estos dos de aquí abajo, los cretenses y los macedonios, vemos que hay otra letra encima de la SK, es Skirmisher, que es el tipo de unidad que es, pero la A que hay encima significa que son arqueros, archers. El tipo de arma a distancia que tienen. Por ejemplo, vemos que aquí que estos jinetes de Paeonia tienen una J, son jabalineros, tienen la posibilidad de arrojar jabalinas. En cambio, estas otras caballerías de aquí, que son caballerías pesadas, pues no tienen armas arrojadizas, o estos lanceros de ahí tampoco lo tienen. Vale, así que tenemos las fichas con una serie de valores y una serie de cosas. Lo más importante, como he dicho, va a ser la calidad, porque según la unidad vaya sufriendo impactos de cohesión, aquí se supone que lo que vas dañando a la unidad no solo son muertos, porque los muertos lo que harían sería reducir el tamaño de la unidad, el primer número que tenemos a la izquierda, sino sobre todo va sufriendo impactos a cohesión, que va al número que tenemos en medio, el número de su calidad. Y eso lo que va a significar es que la tropa, digamos, su cohesión se va resintiendo, es decir, se dispersan, algunos quedan heridos, malheridos, se retrasan porque otros les van ayudando, la formación no queda bien establecida, no se forma, digamos, de una forma más correcta, y esto lo vamos a ir simulando poniendo estas fichas de números que vemos aquí. Si sufriera un golpe, un punto de cohesión, por ejemplo, estos skirmishers, le pondríamos debajo una ficha con los puntos de cohesión que ha sufrido. Y estos puntos se van a restar a la calidad. En el momento que la calidad se quede en cero, es decir, cuando esta unidad sufra 4 puntos de cohesión, esta unidad, porque es su calidad de tropa, la unidad romperá. Es decir, por ejemplo, la esa gema necesita sufrir 9 puntos de cohesión, lo cual es muy complicado. Y cuando rompe la unidad le pondremos un marcador de que la unidad ha roto. Le pondremos este marcador. Su calidad, inmediatamente una unidad rota, la calidad se convierte en 1. Y además esa unidad va a huir. Se va a mover huyendo del combate, hacia su lado del tablero o alejándose de las tropas enemigas, o ambas cosas. Así que ese número, el del centro, es el más importante, la calidad. Eso es lo que los impactos en el combate siempre van a afectar al número del centro. No siempre, hay veces que pueden afectar al primer número, al número del tamaño, pero solo algunos tipos de unidades causan bajas de muertos. Digamos, aquí la mayoría de las bajas eran que se dispersaban, que quedaban heridos, que la formación se desorganizaba. En general, que la cohesión de la unidad es lo que sufría. Y esto es lo que reflejan estos marcadores de puntos. Y esta es una de las partes en realidad peores que tiene este juego. Y es que es un juego que se va a llenar de marcadores. Y nunca sabes si el marcador es mejor ponerlo debajo de la unidad, en cuyo caso no sabes cuántos puntos de cohesión ha sufrido, o ponerlo encima. Si lo pones encima, entonces lo que no sabes es qué unidad hay. Y como va a haber muchos marcadores, porque hay marcadores también cuando las unidades, por ejemplo, disparan, pues pueden verse bajo de los arqueros y quedándose sin flechas. Entonces le pones que tienen pocas armas misil, que pueden disparar pocos misiles. Misiles como arma de misil, no como misiles de los que lo conocemos hoy en día. Y un arco es un arma misil. ¿Vale? Y cuando se agotan, le daremos la vuelta y pondremos misil no, con lo cual no podrán disparar. Si a este le ponemos además que tiene que tener un marcador de cohesión, pues ya tenemos 2 fichas puestas encima o debajo. Con lo cual, ver qué tipo de unidad se hace complicado. Y esto, como te indico, es probablemente el mayor defecto que tiene toda esta serie de juegos. Pero tampoco hay muchas otras formas de marcarlo, la verdad. Bueno, pues hemos visto un poquito cómo son las fichas. Importante lo que he recalcado, voy a separarlo para que lo veáis. Las fichas van encarando siempre a los vértices, no a los lados de los hexágonos. Porque eso hace que, por ejemplo, estas 2 casillas de aquí abajo, a ver si lo veis, estas 2 casillas de aquí abajo sean la retaguardia, las 2 de los lados, esta y esta, sean los flancos de la unidad, y las 2 de delante, esa y esa, sean el frente de la unidad. Y aquí las unidades siempre van a atacar por su frente, pero pueden ser evidentemente atacadas por la retaguardia y por los flancos, lo cual va a dar bonificaciones, va a dar bonos al combate a quien consiga atacar. Un poco el objetivo muchas veces es conseguir flanquear a la unidad conseguir flanquear con una unidad enemiga. Vamos a coger aquí una caballería.
una caballería persa, conseguir flanquear con una unidad enemiga y atacar por el lado. Sería probablemente más fácilmente así. Esta unidad estaría atacando por el flanco a esta unidad azul, que es la persa, estaría atacando a estos escaramuzadores, estos skirmishers por el flanco. Y ahora, como veréis cómo se va a resolver el combate, va a importar la posición del ataque y va a importar mucho el tipo de unidad. En este caso son LCs, los que atacan son lanceros contra skirmishers, con lo cual vais a ver va a tener una tabla bastante favorable. Bueno, pero antes de explicar el combate voy a explicaros cómo son los líderes, que es una cosa que también tiene mucha importancia en este juego. Bueno, una cosa antes de que se me olvide. Las fichas tienen dos lados. El otro lado, cuando le damos la vuelta a las fichas, vemos que pone MVD, significa movido, moved. Significa que la ficha ha movido. Nosotros en el juego vamos a poder mover las fichas varias veces, por la mecánica de momentum, que luego explicaré un poco cómo funciona. Pero cuando una ficha que ya haya movido la volvamos a mover, su cohesión va a sufrir, va a incrementarse los puntos de cohesión que pierde. Vamos a colocarle puntos perdidos de cohesión, colocando un marcador de 1 punto o de 2 puntos si se trata de una unidad grande, de una falange. Perderán 1 punto o 2 puntos de cohesión la segunda vez que muevan. Si esta está así movida y mueve de nuevo, pues le pondremos una ficha de 2 puntos de cohesión perdidos. ¿Por qué? Pues porque están forzando el movimiento. Además, en este caso es especial también porque las falanges macedónicas veis que tienen 2 valores de movimiento, 4 y 5. Eran unas falanges mejor entrenadas y más móviles que las falanges griegas. Y aquí en el juego tienen la capacidad de mover 5 puntos. Pero si lo hacen, sufrirán más puntos de cohesión. Puntos de cohesión extra. Incluso cuando mueven la primera vez van a sufrir puntos de cohesión. Digamos, su cohesión se va a ver dañada. Así que tendremos que ponderar mucho si decidimos mover con estas unidades mucho o poco. Otra cosa que pasa también es que las unidades grandes, las unidades que son tipo falange, como estas de aquí de Macedonias, pero también nos contaría para las persas, que en realidad son griegas, son mercenarios griegos, como esta de aquí. Estas unidades cuando mueven todo su movimiento, tienen que mover todo su movimiento. Digamos, lo tienen que hacer obligatorio. Si esta unidad mueve 4, no puede mover solo 2 casillas, gastar 2 puntos de movimiento. Tiene que gastar los 4. ¿Por qué? Porque se supone que son unidades muy grandes que una vez en movimiento generan una inercia y eran difícil de parar porque iban con mucha gente. ¿Veis ese 10 de valor de tamaño? Y esto pues en el juego se representa de esta manera, o al menos en este juego, porque vamos a ver cuando iremos explicando un poquito a los otros, que es lo que mi idea precisamente con este vídeo. Vamos a ver cómo evoluciona la serie. Este es el primero de todos y muchas reglas que hay aquí no se van a reflejar o van a cambiar a lo largo de la serie. Bueno, luego lo iréis viendo. Esta es precisamente la idea que tengo un poco haciendo este vídeo. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a los líderes. Aquí tenemos algunos de los líderes del juego. Los rojos pues, obviamente son los macedonios, los azules son los persas, o al menos son a servicio de los persas, porque este Memnón, por ejemplo, es un mercenario griego. Y vamos a ver que tienen 4 valores, 4 números. Vamos a empezar por el primero a la izquierda. El caso de Filotas, que tenemos este de aquí, vemos que es un 8. Ese es el rango al que sus órdenes llegan, la distancia a la que puede dar orden, distancia en hexágonos. En este caso 8, Alejandro 9 o Parmenio 8 y los persas pues 3, 9 y 18. Bueno, cada uno de leer distinto. El segundo número de en medio es la iniciativa. Ese es el número realmente importante o el más importante del líder. Eso va a ser la cantidad de puntos, la cantidad de unidades que va a poder activar. Es decir, Filotas, este de aquí va a poder activar 5 unidades. Alejandro, 7 unidades. Parmenio, 5 unidades. Aresemes, que es este de aquí, 2 unidades tan solo. Espidríates, este de aquí, 4. Y Memnón, 5 unidades. Y ese número además también, aparte de ser la cantidad de unidades que pueden activar, va a ser el número que vamos a tirar en el dado, que vamos a tener que tirar por debajo de ese número en un dado de 10 caras. Vamos a tener que tirar por debajo para hacer algunas actividades que vamos a relatar luego. Pues básicamente para conseguir momentum, es decir, que vuelvan a activarse el líder, y también para hacer trump, para, digamos, sobrepasar a otros líderes. Vamos a tener que tirar por debajo del valor de iniciativa que tiene el líder.
Y luego tenemos el tercer número, el que está a la derecha en negro. Ese número es el carisma. Ese número se va a utilizar para modificar las tiradas en el combate. Cuando el líder está en una casilla que está en combate, ese número va a servir para modificar lo que saquemos en el dado. Como veis, pues Alejandro tiene un número muy alto, 4, mientras que Filotas solo tiene un 1, Parmenio un 2 y Memnón pues tiene un 3. Un valor, digamos, que es importante, porque es una modificación. Eso, además, aquí en esta época y es una cosa diferente a lo que vamos a ver en otros juegos también. Los líderes Alejandro, Filotas, Memnón, Parmenio luchaban en primera línea, estaban con las unidades, no se quedaban atrás, peleaban con las unidades, con lo cual ese valor de carisma es muy importante. Y además, por ese precisamente que luchaban en primera línea los líderes, a veces los líderes se enfrentaban unos a otros. En combate singular, no ellos solos, sino ellos y su guardia personal, digamos, se enfrentaban unos a otros y peleaban unos a otros. Y ese se va a ser representado aquí con ese tercer número que vemos en amarillo. Ese 3 de Filotas, ese 7 de Alejandro, el 4 de Parmenio o el 5 que tiene Memnón. Ese número se llama combate personal y va a servir para pelear un líder con otro. Y pueden resultar muertos los líderes ahí en estos combates. Y esto es una cosa curiosa que es, digamos, especial de esta época. Este tema de los combates que nos puede recordar a veces un poco al tema de los combates personales en Oriente, en Japón, entre los samuráis. Pues algo de eso hay aquí, digamos, de honor o de unos líderes retándose, buscándose en el campo de batalla y retándose unos a otros. Así que son todos los valores que tenemos. Luego están las estrellitas que vemos ahí, que simplemente, digamos, es el nivel del líder. El líder supremo de la batalla normalmente tiene tres estrellitas, como Alejandro. Luego los otros líderes tienen 2 y algunos líderes hay líderes de 1 también. Aquí en esta batalla, por ejemplo, la que os voy a enseñar en Gránico, no hay ningún líder persa con 3 estrellas, es decir, no hay un comandante en jefe definido, sino lo que hay son muchos comandantes que cada uno toma sus decisiones. Bueno, pues ahí tenemos los líderes, ya os he explicado también las fichas, vamos a ver un poquito cómo funciona el juego. Y aquí en la hoja de ayudas tenemos aquí, ahí veis la secuencia de juego. Y como veis, pues comienza con la activación de líderes. Vale, la activación de líderes. Aquí los líderes, y esto es una cosa que se va a mantener a lo largo de la serie, se va activando líder a líder y cada líder va a activar una serie de unidades. Como hemos visto, los líderes tienen una característica que es la que les va a permitir activar las unidades. Que es el valor de iniciativa. Se van a ir activando los líderes de los de menor valor a los de mayor valor. Y empezará un jugador y se irán alternando. Aunque esto puede cambiar, se irán alternando siempre y cuando haya 2 iguales. Es decir, si hay, vamos a ver por aquí, pues aquí tenemos un líder macedonio de 5, otro de 5, Alejandro que tiene 7, tenemos 3 solo, y aquí en cambio los persas tienen mucho más. Aquí tiene uno de 3, otro de 3, de 2, de 4, de 2 y de 5. Es decir, los persas tienen más líderes, pero de valores más pequeños. Es decir, empezarán activando los persas. Por eso decía un poco antes que el persa es el que tiene la opción de decidir si va a cruzar, no va a cruzar, se va a retirar una casilla aquí. Digamos, tiene una serie de decisiones en este escenario en concreto que tomar, porque el líder activará alguno de los de 2. Pues este de aquí o este de aquí. Tenemos aquí Arsemes o Arisites. Y con cada uno de esos puntos de iniciativa puede activar una unidad, una sola unidad. Es decir, como son líderes de 2, activarán cada uno de ellos 2 unidades. Te dirás, pues por ejemplo, activo con Arsites, activo la caballería Bactria 5 y la 4, estas 2. Y se va a mover con ellas, se va a actuar con ellas. Una vez, y se va a resolver si hay combate, se van a resolver los combates y demás. Una vez hecho eso, activará el siguiente líder desde abajo, que sería otro persa en este caso, otro de 2. Se activaría Aresemes, que activaría también 2 unidades. Y así se va haciendo. En el momento que lleguemos a un sitio cuando haya líderes de ambos bandos, pues lo hará el que no ha activado. Es decir, cuando lleguemos, por ejemplo, aquí son 5, 5, 5. Cuando lleguemos a líderes de 5, que de hecho el persa no tiene ninguno de 5, es decir, van a activar todos los líderes. Bueno, sí tiene uno aquí, Memnón. Memnón es de 5. Es decir, cuando activen todos los líderes, Memnón se activará alguno de los de 5 griego. Se activará o Parmenio o Filotas.
que activarán pues su número de unidades y demás. Y así van a ir moviéndose los unidades. Lo que pasa es que tenemos una serie de, digamos, opciones que nos van a prolongar la activación o van a cambiar un poco estos movimientos de activación. Tenemos, la primera de las opciones que tenemos es lo que llaman momentum. Momentum es algo que podríamos traducir como impulso y que va a permitir que un líder se vuelva a activar. Los líderes, cuando se activan, se les va a dar la vuelta, como hemos visto antes. Los líderes tienen un lado, digamos, ya activado, que pone Finished, que han terminado. Y este momentum nos va a permitir activar un líder que ya haya actuado, pero solo inmediatamente después de que haya activado. Es decir, si nosotros activamos, por ejemplo, aquí a Spitríades, que tiene 4 de iniciativa, activaríamos 4 unidades. Luego lo haré un poco más en detalle para que veáis cómo se activan y demás. Pero bueno, activaríamos 4 unidades. Y acto seguido, Spitríades tendría la opción de hacer un momentum y volverse a activar una segunda vez consecutiva. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues haremos una tirada de un dado de 10 y tendremos que sacar por debajo del valor de iniciativa. En este caso 4. Tiraríamos un dado, un 8 fallaría, pero si hubiéramos sacado un 2, se activaría. El momentum tiene un riesgo, y es que si sacamos un 9 en la tirada, puede que el otro jugador gane la iniciativa inmediatamente y pueda activar uno de sus líderes fuera del orden normal. De manera que, como vemos, esto puede de alguna manera cambiar, modificar la secuencia de activación. Y esto va a ser una de las cosas claves a la hora de desarrollar las batallas. ¿Cómo gestionemos esto? Junto con otra, digamos, otra regla que se llama Trump. Trump es algo así como sobrepasar. En todos los juegos, en todos los wargames se acaba creando un metalenguaje. Y en el caso de esta serie de juegos es hacer el momentum y trumpear. Trumpear, que es hacer la acción de trump, que es la traducción más correcta, sería sobrepasar. Y la acción de trump, ¿que nos va a permitir? Pues nos va a permitir activar un líder antes del momento que le toca. Es decir, si nos toca activar un líder de 2, por ejemplo Arisides, podemos decidir que en ese momento queremos activar a Memnón y hacer un trump, es decir, que Memnón sobrepase a Aristides y decidamos activarlo. Para ello tenemos que hacer pues exactamente lo mismo, una tirada de iniciativa del líder, y si sacamos por debajo se va a activar en lugar del otro. Pero aquí entra también el otro jugador, porque hay una regla que a mí me llamó mucho la atención en su momento, que se llama trumping de trump, es decir, sobrepasando al que ha sobrepasado. Y es que el otro jugador puede decir: no, yo no quiero que hagas eso, ahora utilizo uno de mis líderes para activarlo en tu lugar. Y decir, pues por ejemplo, con Alejandro, que tiene 7 de iniciativa, trato de activarlo antes que Memnón. Y además, al hacerlo, dejo a Memnón gastado, lo dejo finished, acabado, que no, como si hubiera activado. Digamos que eso es un arma, esa es sobre todo el arma más potente que tienen los grandes líderes en este juego, que es poder activarse y además hacer que otros no se activen, digamos, dejarlos acabados. También, cuando un jugador hace un momentum, el otro jugador puede intentar hacer un trump, sobrepasarle para que no active ese momentum, no active segunda vez. Y se activaría ese líder. Es decir, como hemos dicho antes, si por ejemplo tiramos con Spitríades, joder, los nombres estos griegos. Spitríades tira con un 4 menos, haría un momento. Si tiramos el dado y sacamos un 2, hemos dicho, tendría momentum, volvería a activarse. Pero por ese momento podríamos decidir con uno de los líderes griegos, por ejemplo con Filotas, decir: no, voy a intentar hacerte un trump a ese momentum que has hecho ahí, voy a intentar sobrepasarte a tu líder. Este trump además tiene unas connotaciones un poco de engaño. Es un verbo que no es difícil que haya uno en español, no hay ninguno, pero digamos sería sobrepasar, pero con un cierto de engaño. Digamos, le haces una treta de manera que al final el que acaba activando es el otro jugador o el otro general. Eso sería aplicable sobre todo cuando es el trump del bando contrario. Cuando es el trump de tu propio bando el que lo hace para activar un líder antes que otro, pues sí sería sobrepasar. Digamos, tienes órdenes de un líder más importante, normalmente es un líder de mayor valor, que se activa antes porque, digamos, tiene órdenes o toma la iniciativa de activarse antes. Bueno, entonces se puede hacer el trump, se puede hacer a un momentum del otro jugador para evitar que ese jugador vuelva a activar ese líder, y también para activar uno nuestro en su lugar. Y con estas mecánicas
es las que este juego, que además en este juego es la primera vez que yo vi estas mecánicas, y de hecho la primera vez que las hay. Aquí las inventó Mark Hellman, las inventó en este juego. Estas mecánicas consiguen que la batalla fluya, y es una cosa que a mí realmente me enamoró de este sistema. Que ves cómo se mueve primero pues un ala, luego el otro ala, van reaccionando unas unidades, van reaccionando las otras. Es decir, no hay un movimiento como eran los juegos que yo conocía hasta ese momento, que era movía todo un bando, luego movía el otro bando entero. No, aquí se van moviendo por partes, porque se van activando pequeñas partes, lo que tengas iniciativa para ir activando, y vas viendo cómo va yendo hacia un lado a otro, y además vas reaccionando a lo que va haciendo el otro jugador. Y esto es lo que hace muy muy interesante este juego. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito más en detalle, con una vista un poco más cercana, cómo sería una activación y cómo sería el movimiento. Como digo, mi idea en este vídeo no es explicarlo todos los juegos en detalle, pero sí daros una visión de conjunto. Pero bueno, ya que este es el primero, creo que conviene, digamos, refrescar, probablemente muchos conoceréis este sistema, refrescarlo un poquito cómo funciona. Así que vamos a hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos las tablas de combate, las tablas que vamos a utilizar para los combates. La primera en la que tenemos que fijarnos es esta de aquí, que es la tabla de superioridad en el shock. Como veis, ahí arriba están los diferentes tipos de unidades: elefantes, caballería ligera, lanceros, caballería pesada, skirmishers, infantería ligera, infantería pesada. Tenemos aquí, y aquí abajo en esta columna las tenemos también todos, aquí en el lateral izquierdo. Y lo que vamos a hacer es cruzar las unidades que combaten, la que ataca y la que defiende, cruzarlas y ver qué nos dice. Y tenemos tres posibles resultados. Una línea, que es que no hay nada en especial, no pasa nada en especial. AS, que es la superioridad del atacante, o DS, superioridad del defensor. Y eso va a influir porque si el atacante tiene superioridad o el defensor lo tiene, los impactos que recibamos se van a duplicar o triplicar. ¿Y cómo vamos a ver los impactos? Pues nos iremos a esta tabla de aquí abajo, que es la de Clash of Spears, el choque de lanzas. Y de nuevo haremos lo mismo. Veremos el tipo de unidad que ataca, que aquí las tenemos con abreviaturas. PH es falange, HO hoplita. No me acuerdo. Y aquí tenemos también el tipo de unidades que hay. Entonces veremos cuál es la atacante, que la vamos a ver aquí arriba, y a qué unidad ataca. ¿Y por qué lado lo hace? Si lo hace por el frente, por el flanco o por la retaguardia. Front, flank, rear. Y en el cruce, cruzando esas dos líneas, el tipo de unidad por donde es atacada y qué unidad le ataca, nos va a dar un número. Número que veis ahí que va desde 1 prácticamente hasta 13. Cuanto más alto el número será mejor. ¿Por qué? Porque luego en esta otra tabla de aquí a la derecha, nos vamos a ir entonces a esta tabla de aquí. La tabla del shock, de resultados del combate de choque, del shock. Y como veis, pues tiene una serie de columnas que corresponden a los números que hemos obtenido en esta tabla de aquí, en el choque de lanzas. Tiraremos un dado de 10 y compararemos la columna, la cruzaremos con la fila del dado de 10. Y los números que veis ahí nos van a decir los impactos que recibe el atacante y el defensor. El primer número, el que está sin paréntesis, son los impactos de cohesión que recibe el atacante. Y el número entre paréntesis los que recibe el de cohesión. Además, si ha habido superioridad del atacante, el atacante hará el doble de hits, el doble de impactos de lo que pone ahí. Y si hay superioridad del defensor, se recibirá el triple el atacante, el triple de impactos de lo que ponga ahí. De manera que ahí es donde esto de aquí que hemos visto antes de la superioridad va a tener efectos, porque podemos duplicar en caso del atacante que sea el que tenga superioridad, o triplicar en caso de que el defensor sea el que tenga superioridad. Y así es como se va a resolver el combate. Y vamos a aplicar poniendo fichas de cohesión en la unidad en su calidad, con respecto a su calidad. Y así es como se va a resolver el combate. Bueno, en líneas generales hay modificadores a las tiradas, los líderes con su carisma y otras cosas, pero bueno, así en líneas generales yo creo que os podéis hacer una idea. Otra tabla que es importante es la tabla de movimiento, donde nos va a decir los costes de entrar en una casilla. ¿Veis? En la primera columna que está a la izquierda nos va a decir el coste del tipo de terreno. Vemos que en un hexágono claro vale 1 punto, uno de bosque 2, uno de río o de pantano 2, y luego subir un nivel pues cuesta 1, subir 2 niveles cuesta 2 más, diferentes costes en puntos de movimiento. Y luego, dependiendo del tipo de unidad que veamos, entrar en determinados terrenos nos va a costar también puntos de cohesión. Es decir, las unidades se van a ir desorganizando al entrar allí.
Incluso hay terrenos prohibidos. Vale, pues esto es una tabla bastante importante también. Y esta otra tabla de aquí es la tabla de ataque a misil, digamos ataque a distancia. Vemos ahí la distancia, que la tabla nos va a indicar la distancia en hexágonos y el tipo de unidad que ataca, dependiendo del tipo de arma que tiene. Son arqueros a pie, a caballo, honderos, jabalineros a pie o a caballo. Y cruzando la distancia con el tipo de unidad vemos un número. Ese número es lo que hay que sacar en el dado, el dado de 10 caras, ese número o menos para infligir un impacto al enemigo. La única cosa especial que hay es que si el enemigo es una unidad de elefantes o una unidad de carromatos, le infligiremos 2 puntos de cohesión. Y luego pues hay una serie de modificadores que los vamos a tener aquí. La tirada va a tener un +1 si el defensor está en bosques, se defiende en bosques, o un +1 si es infantería pesada, o un tren de abastecimiento macedonio, o un +3 si es infantería pesada defendiendo contra honderos o arqueros, que están disparando a través de un hexágono frontal. Bueno, hay una serie de modificadores a la tirada. Bueno, hagamos un ejemplo de combate como sería con el movimiento de las fichas. Ya hemos visto con las tablas cómo se resolvería, pero para que lo veáis más claro cómo sería una cosa práctica. Bueno, pues supongamos que le toca activar al persa y tiene ese líder ahí. Es un líder que vemos que tiene 4 de iniciativa, con lo cual puede activar 4 unidades. Podría activar esas 4 unidades. Así que diríamos, bueno, pues lo primero que se activa es esta de aquí. Es una caballería ligera. Mueve 8. Moveríamos, pues haríamos, por ejemplo, 1 para cambiar de encaramiento nos va a costar un punto de movimiento. Moverse luego. 2, 3, 4. Cambiar de encaramiento otra vez 5. Volver a cambiar de encaramiento 6. Y moverse aquí 7 puntos. Como veis, la maniobra de aquí a aquí, que son pocos hexágonos, nos ha costado un montón de puntos de movimiento, porque girar, cambiar el encaramiento, cuesta puntos de movimiento. Así que hemos visto que cuesta llegar, pues hay que tener cuidado cómo se van girando las unidades, cómo las vamos encarando, porque los hexágonos frontales, donde está el sitio frontal, tienen doble función. Es el sitio por donde atacamos, es decir, esta unidad para atacar, la caballería para atacar a los soplitas, tiene que atacarla por sus 2 casillas frontales, pero tiene que evitar entrar en una casilla frontal de un enemigo porque se quedaría trabado. Digamos, las casillas frontales tienen lo que llamaríamos en otros juegos zona de control, y cuando entras allí una unidad se queda parada. Seguiríamos moviendo y ahora ya podríamos decir, bueno, pues con esta la muevo 1, 2, 3, 4 y 5 y la pongo aquí. ¿Por qué? Porque así voy a sumar el tamaño de ambas unidades para pelear contra esta. Aunque la calidad sea la misma y el ataque siga siendo un ataque por el flanco. Pero poner varias van a ayudar a sumar la calidad. Y con estas pues sería lo mismo. Daría la vuelta por aquí y intentaría atacar a la falange por aquí. Sería, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La falange con un frontal de 3 hexágonos pues es más difícil de esquivar esa zona frontal. De hecho, esta sería la forma, claro. Lo ideal para el macedonio sería no tener estos flancos, es decir, que la línea continuara tanto derecha como izquierda. Pero bueno, en este ejemplo, he hecho un ejemplo así pequeñito, es relativamente fácil de flanquear 3 unidades solo, por caballerías ligeras se flanquea con bastante facilidad. Y luego miraríamos en las tablas, viendo todo, el tipo de unidades que son, viendo si el atacante tiene superioridad o la tiene el defensor, viendo la calidad, haríamos todas las tiradas correspondientes que os he ido explicando antes, pero lo importante es que antes de entrar al combate hay que hacer un chequeo de calidad de tropa, un chequeo de shock. Entonces, por ejemplo, estas tienen 6, tiraríamos, pues por esta por aquí tiraríamos, con un 2 lo pasa, la otra unidad un 9 no, esta recibiría 3 puntos de cohesión antes de entrar en el combate. Digamos, esta unidad se han asustado y van a atacar por delante, se han asustado, algunos se han quedado atrás, algunos caballos se han reculado o se han dispersado demasiado. Y esto es lo que va a significar esta tirada de calidad. Es decir, la calidad no solo se va a ver en la tirada de combate y las tiradas para ver si sufren impactos y cuánto aguanta la unidad, sino también en estos chequeos, lo cual le va a hacer muy importante. Bueno, pues esto sería un poco como sería el combate. No he hecho la resolución en las tablas, pero bueno, os la podéis imaginar. Bueno, ya habéis visto que se trata de un juego que gráficamente pues se nota que los años han pasado. En su momento los gráficos estaban bien, pero para ahora son gráficos, todo el tema de cómo están hechas las fichas se han quedado antiguas. El sistema ha cambiado y ha ido variando,
y se ha ido adaptando, y lo vamos a ir viendo en los siguientes vídeos. Pero yo creo que este probablemente os ha resultado muy interesante, porque luego sacaron otro juego de Alexander, que es una especie de remake, si utilizamos un poco la terminología de películas de este juego, que ya cambia algunas cosas, que ya lo veremos. Pero esos conceptos, la mayoría de los conceptos que os he mostrado, el momentum, el trump, todos esos momentos, todos esos conceptos, los líderes por activaciones por líderes, las líneas, bueno, aquí no hay líneas, pero bueno, todos esos conceptos empiezan aquí, en este juego. Y poco a poco pues iré mostrándoos alguno más. Bueno, espero que os haya resultado interesante, como siempre. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.